Continuamos en el libro de Marcos. Vamos al capítulo 3, los versículos del 13 al 35. Y aquí vamos a ver tres diferentes episodios, tres diferentes escenas en que vemos al Señor Jesucristo actuando en su ministerio terrenal. Acuérdense que Marcos es el autor que nos presenta a Cristo como el siervo sufriente, el siervo de Dios que vino a sufrir en última instancia por el perdón de nuestros pecados. Pero aquí vamos a ver cómo Cristo también sufre entorpecimiento en su ministerio terrenal, cómo Cristo sufre a causa del enemigo de Dios, que es Satanás, cómo entorpece su ministerio, cómo sufre de blasfemias, de ataques personales injuriosos. Y vemos cómo, siendo él el Hijo de Dios, Dios en la tierra, se sobrepone y sale vencedor. Pero Marcos nos presenta a Cristo como el siervo que sufre, que no se nos olvide. Amén. Así que vamos a la primera porción de la lectura del versículo 13 al 19, que se encuentra en Marcos 3. Marcos 3, 13 al 19, que dice de la siguiente manera. Lleva por título Elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo del Feo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí estamos viendo cómo Jesús, después de haber estado trabajando en el ministerio en el poblado de Capernaum, estuvo antes de esta escena, había estado en el mar de Galilea. Ahí estuvo ministrando todo el día. Al caer en la tarde se va al monte, subió al monte y llamó así a un grupo de seguidores. No fue que solamente llamó a los 12 apóstoles, llamó a un grupo de seguidores. Para que ustedes vean, señoras y señores, que Cristo es el que nos elige. Cristo es el que nos llama. No basado en ningún tipo de atributo personal que nosotros podemos tener, sino en su santa y perfecta voluntad. Para aquellos de todos nosotros que el recuerdo tan reciente de estas controversias en nuestra iglesia, en cuanto a la doctrina de elección y predestinación, queridos hermanos, estas doctrinas se encuentran en la Biblia. Yo quiero tranquilizarles su corazón y su espíritu con este pensamiento. Cualquier opinión que ustedes puedan tener sobre la elección en este caso, les aseguro que no pone en riesgo su salvación. Es una opinión que ustedes tienen y se difiere de la opinión de otro hermano, que no sea eso motivo de contención, que tengamos la gracia en nuestro corazón para aceptar una opinión diferente a la nuestra. Pero es un hecho de que se encuentra en la Biblia. En eso no puede haber contención ninguna. Si usted tiene una opinión diferente, que así sea. Como dicen los estudiosos, en lo que no es esencial para nuestra vida espiritual, que tengamos gracia. En lo que es esencial para nuestra salvación, que tengamos unidad. Y ese debe ser el corazón correcto en cuanto a esto que estamos viendo. Subió al monte, llamó así, porque ¿quién está llamando? El Hijo de Dios, Cristo, Dios venido a la tierra, y vinieron a él. En el versículo 14 estableció a 12. Aquí él hace del grupo general, él viene a señalar a un grupo más íntimo, a 12 apóstoles, uno por cada tribu de Israel. No está diciendo de que sacó a un apóstol de cada tribu, mucho ojo, sino que el número 12 corresponde a las 12 tribus de Israel. Si ustedes recuerdan, la promesa de Cristo para sus apóstoles es que van a estar reinando cada uno sobre cada una de las 12 tribus de Israel. Esa es la promesa que él tiene para sus apóstoles. ¿Y para qué los llamó? Para que estuviesen con él, es decir, para que tuvieran una relación personal íntima con Cristo. Nosotros no podemos, al igual que estos apóstoles,
No podemos crecer espiritualmente si no nos unimos en una forma íntima a Cristo. Si no tenemos una relación personal con Él, si no lo hacemos parte de nuestra vida, si Él no nos hace parte de la suya. Cristo quería, con este llamado personal a estos 12 apóstoles, que viviesen con Él, que tuvieran esa intimidad, que lo vieran predicar, que lo vieran realizar milagros, que vieran cómo Él se enfrentaba a la oposición de Satanás, que vieran cómo el amor de Cristo se reflejaba en su ministerio terrenal. Él quería que ellos presenciaran eso. Acuérdense que este es el comienzo del ministerio de Cristo. Todavía faltan otros casi 3 años para la cruz. Él tenía que preparar a su grupo íntimo que iba a ser ¿qué? La base de la iglesia. Si nosotros como iglesia, después de 20 siglos, podemos disfrutar de esa comunidad que es la iglesia de Cristo, aquí estamos viendo el comienzo de esa comunidad con estos 12 hombres, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Nótese, Él no dice que lo está enviando ahora en este momento a predicar. Él tiene todavía que pasar un curso intensivo con estos señores, con estos apóstoles, de casi un año, para prepararlos y que entonces pueda enviarlos al mundo a predicar. Cristo, como Hijo de Dios y como bajo el mandato y el poder del Espíritu Santo, Cristo podía haberles conferido en ese momento el poder para predicar y para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él tiene ese poder. No lo hace para darnos el ejemplo de que todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual en nuestra vida es un proceso que requiere tiempo, requiere intimidad con Cristo, requiere conocimiento, intimidad con la palabra de Cristo. Y eso es lo que Él está haciendo con sus discípulos. Para enviarlos a predicar, versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, es decir, cualquier tipo de dolencia física, y para echar fuera demonios. Acuérdense, ¿qué están haciendo los apóstoles? Van en última instancia a repetir lo mismo que hace Cristo. ¿Qué había hecho en la sinagoga? Sanar enfermedades y echar fuera demonios. Eso tiene un propósito, para certificar ante los ojos de los hombres, de que su evangelio viene de parte de Dios. Porque ¿quién hace milagros en esta tierra? Dios. Luego entonces, si el que Dios envía puede sanar enfermedades en forma sobrenatural y puede entonces echar fuera demonios, que de por sí es un espectáculo, eso certifica de que el mensaje de redención viene de parte de Dios y que ellos son enviados por Dios para llevar a cabo ese ministerio aquí en la tierra. Que lo más importante es dar a conocer el mensaje de redención de Cristo. Eso es lo más importante que tienen que hacer los apóstoles con su trabajo y su obra junto a Cristo. Y viene ahora a señalar a Simón, Pedro. Ya Cristo, si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, versículo 42 de Juan, cuando lo llamó en la barca, ya le había puesto el sobrenombre de Simón, de Pedro, perdón. Llamó a Simón y tú te vas a llamar Simón, Pedro, que es Cefas en arameo. Ya Pedro tenía ese nombre, tenía ese sobrenombre. Aquí nos recuerda que ese hecho, a que había puesto por sobrenombre Pedro. Llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno. El trueno es el anuncio de la tormenta. ¿Por qué le puso hijos del trueno? Pongan el motivo que ustedes mejor quieran. Quizás tenían una voz muy sonora, aunque yo no creo que Juan, siendo el discípulo amado, el más tierno de los apóstoles, haya tenido un vozarrón para decirme a mí, hijito mío, ¿verdad? Yo me imagino que es una voz más tierna. Lo que me está diciendo es de que tanto Jacobo, su hermano, como Juan, tenían un fervor, una ebullición, un deseo tan ferviente de llevar el mensaje de Cristo al mundo y de defenderlo también de los opositores, que eso lo convertía en hijos del trueno, por la efervescencia, por el entusiasmo en llevar el mensaje de Cristo y en defenderlo también. Lo contrario del trueno sería el relámpago, ¿verdad? El relámpago hace daño cuando cae en la tierra. Aquí es hijos del trueno, el que anuncia la tormenta.
Acuérdense que Juan el Bautista, ¿qué hacía? Arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Y estaba llevando ese mensaje de arrepentimiento y fe, igual que están haciendo Jacobo y Juan en este momento, anunciando que viene no solamente el reino de Dios, sino la ira de Dios para los que no escuchan y aceptan ese mensaje de fe y arrepentimiento. Luego menciona Andrés, Felipe, Bartolomé, que es el nombre que tiene Natanael. Recuerdan que él dijo, este es en verdad es un judío íntegro. Mateo, Tomás, otro Jacobo, el hijo de Alfeo, para distinguirlo del hermano de Juan. Tadeo, que viene siendo Judas, el que escribió la carta de la epístola de Judas. Simón el cananista, es decir, Simón el celoso guardador de la ley. Simón el celoso, el celote, el que guarda la palabra. Y al final tenemos a Judas Iscariote. La lista comienza con Pedro, el líder, de hecho, de los grupos de los 12, el que se convierte por sus aptitudes y capacidades. Pedro, la roca, la base sobre la cual se sostiene y se sostuvo la iglesia primitiva. Pedro, esa piedra de apoyo, esa piedra por su carácter firme, por su presencia mental, por lo estable y fijo que era su comportamiento, aunque vimos que también se salía del carril, ¿verdad? Pero Pedro que tenía esa característica. Así comienza la lista de los 12 apóstoles, termina con Judas, el que lo entregó. Nosotros, el grupo de varones, hace un año en casa de los hermanos Mayer, tuvimos un estudio bíblico sobre los 12 apóstoles y lo fuimos viendo en forma individual y vimos cómo Judas vino a ser instrumento del diablo, pero también vimos que fue llamado por Cristo. Cristo sabía que Judas lo iba a traicionar para que se cumplieran los propósitos de Dios, para que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran. Por eso Cristo escogió a Judas. Pero que no se nos olvide que Judas como apóstol fue capaz de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. ¿Cómo nosotros en nuestra mente podemos acomodar esas cosas? ¿Cómo entonces al final del ministerio de Cristo, Judas vino a cumplir la función ya anunciada en el Antiguo Testamento de que fue traicionado por sus amigos? Judas fue utilizado tanto por Dios como por Satanás. Y aquí nosotros vemos una cosa muy interesante. La elección soberana de Dios está en contra de la voluntad del hombre. Hago otra vez la pregunta para ustedes. ¿La acción soberana de Dios contradice la voluntad del hombre? De ninguna manera. Esos dos que se puede decir que son amigos. Entre amigos no hay contradicción, no hay por qué hacer un acercamiento entre amigos porque ya son cercanos. Lo que sucede es que nosotros, en cuanto a la palabra de Dios, hay misterios que todavía no conocemos. En la mente de Dios no hay contradicción ni hay ningún tipo de oposición entre la voluntad soberana de Dios y la voluntad del hombre. No la hay. Lo que pasa es que nuestra mente no la entiende. Eso cuando estemos con Cristo, Él nos lo va a explicar. Esta elección de los 12 apóstoles incluye al que traiciona a Cristo. Vean eso. Cristo en su soberana voluntad escoge al que lo va a traicionar, porque es necesario que se cumpla la profecía del Antiguo Testamento en cuanto a la vida de Jesucristo, en este caso hasta su muerte. Y también es necesario que se cumplan los propósitos de Dios. Por eso Cristo a sabiendas escoge a Judas. Judas pudo decir que no. Es la voluntad del hombre. Sin embargo, acudió a ese llamado y tuvo el privilegio no solamente de acompañar a Cristo por 3 años, sino tuvo la oportunidad de que Cristo en la vida de Judas lo utilizara para hacer milagros, sanar enfermedades, echar fuera demonios, predicar el evangelio, robarse el dinero de la bolsa de los apóstoles también, ¿verdad? Porque Cristo, en última instancia, Judas
en su voluntad humana, en su libre albedrío, colocó la avaricia por los bienes materiales por encima del amor a Jesucristo. Y eso lo condenó. Que vayamos a encontrarnos con Judas en el cielo, yo no sé de eso. Solamente lo sabe Cristo. Solamente lo sabe Dios. ¿Qué ocurrió en ese último momento de la vida de Judas? Antes de ahorcarse y que su cuerpo se desparramara por el risco, no sabemos. Pero Cristo lo sabe. Y a mí lo que me da a pensar es que así como Cristo llamó a los apóstoles y los escogió dentro de un gran grupo de seguidores, también nos llamó a nosotros. Pónganse, en vez de esos 12 nombres que están ahí, ponga el nombre suyo. Aquí me llamó a mí, a Víctor me llamó. Y es mi responsabilidad acudir a ese llamado. Pero también estoy acudiendo a él porque la voluntad suprema de Dios así me lo exige. Desde antes de la fundación del mundo, Dios sabía que yo iba a acudir a ese llamado. ¿Quiere decir entonces que no es necesario ir a predicar? No, por supuesto que no. El que sabe quién va a acudir es Dios. Yo no lo sé, usted no lo sabe. Pero es responsabilidad nuestra llevar la palabra de Dios para que entonces sea efectiva en el corazón de los hombres. Y ahí está, ahí es como se resuelve algo que en la mente de Dios no hay contradicción, se resuelve entonces ante los ojos nuestros. Sí, la voluntad perfecta, soberana de Dios no se opone a la voluntad del hombre. Y ahí vemos el caso de Judas. La elección de los 12 apóstoles marca el comienzo de la iglesia. Ellos son la base, ellos son los fundadores de la iglesia como la conocemos ahora. Por eso es que es tan importante esto. ¿Había algo de valioso ante los ojos de Dios estos 12 hombres? No. Fue todo elección de Cristo. Y bendito sea Dios por eso. Porque en su voluntad perfecta no se equivoca. No se equivocó incluso en haber seleccionado a Judas. Ustedes se acuerdan cuando después que muere Judas, echaron suertes ahí entre los que estaban, entre los apóstoles, echaron suerte para ver a quién iban a escoger. Antes de echar la suerte, pidieron dirección divina. Señor, y esa fue la oración de ellos. ¿En manos de quién tú quieres dejar este puesto? Y seleccionaron a Matías. Así que Matías también es un apóstol totalmente genuino. ¿Ustedes se acuerdan cómo escogió Cristo a Pablo? De un perseguidor de la iglesia, uno que estaba blasfemando al Hijo del Hombre, perseguidor de los seguidores de Cristo, lo convirtió por revelación, lo convirtió en ser el defensor más audaz y efectivo del Evangelio de Cristo. Y esa es la soberanía de Dios. Así es como nos escoge, de acuerdo a su perfecta voluntad. Amén. Luego vamos, la siguiente porción se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esto es muy importante, porque esto, dándole así una lectura muy rápida, no se entiende, pero lo vamos a ver por partes. Dice el versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Estoy en el versículo 20 hasta el 27. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Vamos a verlo con más cuidado. Y se golpeó de nuevo la gente. En mi pueblo dice que había un gentío de gente. Esto es una muchedumbre, señoras y señores. Esto no es un grupito de estudio bíblico lo que había en esa casa. Esto era una multitud que se estaba ocupando todo el interior de la casa, rodeaba todo el patio de la casa
y se desparramaba hacia las calles cercanas a esta casa. Una verdadera multitud que quería ir a estar con Cristo para escucharlo predicar, para encontrar sanidad para sus dolencias físicas y para presenciar los milagros de Cristo. Ahí había el que quería ir a ser entretenido. El punto es que la multitud era enorme. Tanto así que ellos no podían ni aún moverse a ir a la cocina a buscar la sopa de garbanzo que la esposa de Pedro les había cocinado. No había lugar para ningún tipo de movimiento. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Los suyos significa la familia terrenal de Cristo. Aquí probablemente sea María con sus hijos. Y más adelante en Marcos 6, capítulo 3, nos dice quiénes son los hermanos los medios hermanos de Jesús. En el 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Así que esto echa por tierra esa idea de la doctrina católica de que la virginidad perpetua de María. María tuvo muchos hijos después de Jesús. Jesús fue el primero. Después de Jesús vinieron otros cuantos. Tanto así que mencionan 4 por nombre y hasta un grupo de hermanas. Así que era una familia muy grande. Cuando lo oyeron los suyos, versículo 21, vinieron para prenderle. Es decir, aquí estamos viendo cómo el deseo de su familia terrenal viene a cumplir un propósito que sirve a entorpecer el ministerio de Jesús. Ellos están siendo utilizados por Satanás para entorpecer la labor de Cristo. Y le voy a explicar por qué. Mi mamá decía, la madre de nosotros decía, que de buenas intenciones está lleno el infierno. Y ahora vamos a ver cómo una buena intención de parte de la familia terrenal de Jesús viene a cumplir el propósito de frenar, de entorpecer el ministerio de Jesús. Vinieron para prenderle porque decía que está fuera de sí. Lo que sucede es que ya habían visto y le había llegado noticia a Nazaret de que Jesús se la pasaba en el día ministrando las necesidades del pueblo y en la noche se iba al monte a orar. Cuando en el versículo 13 dice, después subió al monte, él iba y tenía por costumbre subir al monte a orar. En este caso fue a buscar dirección del Espíritu Santo para que le indicara a quién iba a escoger como apóstol. Entonces, la familia escuchaba. Jesús se la pasa el día entero trabajando, ministrándole al pueblo y en la noche se va al monte a orar. Si se continúa así, se va a caer de cansancio, le va a dar un desgaste físico y va a terminar en el hospital. La intención era buena, pero ¿qué estaban haciendo? Lo querían retirar del ministerio y llevárselo para que él descansara, cumpliendo el propósito de Satanás. Una buena intención, pero no cumple el propósito de Dios. El propósito de Dios para Jesús era que continuara con su ministerio. Y aquí en el versículo 22, eso, háganle un chequecito a eso porque más adelante en la lectura vamos a ver cómo continúa esa escena con su familia. Ahora viene otro grupo. Si nos fijamos en esto, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo, es el título de esta porción. Sin embargo, estamos viendo 2 grupos con intenciones, con motivaciones diferentes, pero con la misma intención, frenar el ministerio de Cristo. Su familia con un buen propósito, pero los escribas no tienen un buen propósito, no tienen una buena motivación. Sin embargo, van a entorpecer el ministerio de Cristo. Los escribas que habían venido de Jerusalén, de la porción alta de Israel, habían bajado hasta Galilea para crear confusión en la mente y en el corazón de los seguidores de Cristo. Vean lo que decían. Decían que tenía a Belzebú, es decir, al príncipe de los demonios, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Señoras y señores, si vamos para Mateo, en el capítulo 12, versículo 29, aquí nos da, una porción paralela de la misma escena. Es
Lo mismo en el libro de Mateo. Y dice, en el versículo 23, perdón, y estaba toda la gente atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Pero los fariseos, versículo 24 de Mateo 12, 24, decía, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Vean cómo está causando confusión esta blasfemia de los fariseos. El grupo de seguidores se estaba cuestionando, ¿no será Jesús hijo de David? Es decir, el Mesías. Y sin embargo los fariseos vienen a echarle arena a ese engranaje mental. Y no, por el príncipe de los demonios, él echa fuera demonios. Un ataque directo, una blasfemia. Y esto es lo importante. Jesucristo está, aquí vamos a ver la Trinidad en este momento. Jesucristo está realizando su ministerio terrenal por orden del Padre Celestial. Jesucristo lo realiza. El Espíritu Santo le da poder para hacerlo. Aquí están las tres personas de la Trinidad involucradas. Es el plan de Dios que lleva a cabo Jesucristo y está siendo y lo lleva a cabo por el poder del Espíritu Santo. Así que para que vean que esta blasfemia no queda en Cristo, esta blasfemia está injuriando a las tres personas de la Trinidad. Eso es lo grave. Porque si el Espíritu Santo es el que nos revela la persona de Cristo, el que nos enseña la labor redentora de Cristo a nuestro favor en la cruz, el decir que Cristo, el poder que tiene, lo tiene por el poder de Satanás, está blasfemando, está limitando la acción salvadora de Cristo en la vida de estos fariseos. Usted puede blasfemar a Cristo si no lo conoce, lo hace por ignorancia. Pero si usted después se arrepiente, como lo hizo Pablo, que él blasfemaba a Cristo por ignorancia, si después se arrepiente, como lo hizo Pablo, usted tiene lugar en el reino de Dios, como lo tuvo Pablo. Cristo conoce el corazón de los fariseos. Cristo sabe que ellos entienden que el poder que tiene Cristo viene de parte de Dios. Los fariseos sabían eso. Pasa que por voluntad propia, la voluntad propia que nos confiere una vida de pecado, están en rebelión total contra Dios. Si usted se rebela contra Dios y niega que la obra redentora de Cristo en la cruz es suficiente para el perdón de sus pecados, usted se está colocando fuera del alcance de la sangre de Cristo para salvarlo. Por eso es que esta blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Porque usted está negando que la única persona que puede salvarlo de sus pecados, que es Cristo, usted lo está negando y está negando el poder que tiene, porque ese poder se lo está adjudicando a Satanás, el enemigo de Dios. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo es igual al pecado de la incredulidad. Aquel a quien se le presenta el mensaje de salvación y muere hasta el último momento negando que el plan de salvación para la vida de esa persona es efectivo. Muere sin creer en Cristo como su Salvador y muere en su pecado. Eso es lo que es tan trágico en cuanto a esto. Continuando. En el versículo 22 de Marcos 3, 22, decía, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Vean lo que hace Cristo. Los manda a llamar. O sea, los fariseos eran parte de esa multitud que estaban alrededor de Cristo. Cristo los llama, los acerca a él, los manda a llamar. Y les comienza a decir, versículo 23, habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, vean, Cristo no le está predicando a los fariseos, le está enseñando por medio de parábolas. Está utilizando proverbios, refranes populares de la sabiduría de aquel tiempo para convencerlos de su error. Y bien lo que dice. ¿Cómo? Para demostrar lo absurdo y lo incoherente y lo irracional del pensamiento de los fariseos,
le esté diciendo, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Eso es un absurdo. Y así los confronta con su blasfemia. Si un reino está dividido contra sí mismo, y vean, los judíos entendían esto de los reinos. Ellos entendían que en un reino hay un rey. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Esa imagen lo entienden y lo manejan todos los judíos de aquel tiempo, puesto que habían tenido un reinado anterior, ¿verdad? Cuando David y Salomón. Y ahora lo trae a una imagen más íntima, más cotidiana. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. De reino lo trae a casa, pero es la misma imagen. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Aquí Cristo está anunciando que el fin eterno de Satanás es ser derrotado y estar 1000 años preso al fin de los tiempos, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Vamos a ver esto con un poquito más de cuidado. Para usted entrar en casa de alguien fuerte, usted tiene que ser más fuerte que ese alguien. Usted tiene que ser más fuerte que el fortachón de la esquina para entrar a su casa, enfrentarlo y derrotarlo. Esa es la imagen que Cristo le está dando. Yo soy más fuerte que Satanás, le está diciendo. Si yo saco fuera demonios, es porque yo domino y tengo más poder que Satanás. Y tengo tanto poder que puedo entrar en la casa de un hombre fuerte. Es decir, en el dominio de Satanás. Saquear sus bienes. ¿Cuáles son los bienes de Satanás? Los cuerpos y las almas que ha poseído. Los cuerpos y las almas que ha poseído. Por eso que aquí en Marcos hay tanto énfasis en Cristo echando fuera demonios. Está liberando esas almas que han estado cautivas bajo el poder de Satanás. Si antes no le ata, Jesucristo era el único capaz de contrarrestar la influencia satánica en la vida de estos individuos. Y entonces podrá saquear su casa. Versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón de Dios. A mí esto me sobrecoge de temor, pero un temor sano, el temor a la ira de Dios. Señoras y señores, nosotros que tanto nos complacemos y nos gusta hablar de Cristo como el que nos ama, el Hijo de Dios, que Dios nos ama tanto a nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Aquí estamos viendo la otra cara de Dios. Un Dios amoroso no puede existir sin la presencia del Dios justo que castiga el pecado. Esos dos aspectos de Dios lo tenemos que tener muy claros y presentes en nuestra vida espiritual. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo, es convicto de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, versículo 30, tiene espíritu inmundo. Aquí está la tragedia espiritual de los fariseos. Que ellos bien que sabían que el poder que tenía Cristo viene de parte de Dios. Sin embargo, para oponerle y por celos y por envidias de la popularidad que estaba teniendo Cristo y viendo la efectividad que tenía Cristo en su ministerio, en que sí era capaz de realizar milagros. Acuérdense, en aquel tiempo habían judíos de la religión judía, rabinos y demás, que hacían y practicaban exorcismos. Claro que no eran efectivos, no eran efectivos como lo que hacía Cristo, ¿verdad? Y saben también lo que significa adscribir el poder de Cristo a que viniera de Satanás. Ellos estaban diciendo, ¿ustedes se acuerdan los sacerdotes de Baal? Cómo se cortaban y sangraban pidiéndole al dios Baal para que orara un milagro. ¿Se acuerdan aquella
que enviara fuego del cielo. Ellos estaban equiparando la labor de Cristo con un sacerdote de Baal. Que los encantamientos que Cristo sacaba demonios por medio de encantamientos y brujerías, por decirlo así, y que se cortaba el cuerpo para que entonces el milagro de sacar un demonio ocurriera. Vean, ven hasta dónde llega la perversidad del pensamiento de los fariseos. Hasta eso se atrevían a pensar. Y Cristo, que conocía sus pensamientos, los confronta de esta manera. Porque, versículo 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Le vuelvo a repetir, este ataque contra Jesucristo es un ataque contra la Trinidad. Cristo estaba aquí en la tierra cumpliendo el plan de Dios, Padre. Lo estaba realizando Dios Hijo. Jesucristo estaba cumpliendo ese plan divino. Y lo estaba cumpliendo bajo el poder y por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que este pecado de blasfemia de los fariseos no tiene perdón de Dios y por eso que están condenados a juicio eterno. ¿Eso nos puede pasar a nosotros? Ya no. Pero si yo me hubiera muerto hace 20 años atrás, yo hubiera sido condenado a juicio eterno, porque estaba rechazando todo este mensaje de salvación y todo el evangelio de redención de Cristo. Yo lo rechazaba. Me imagino que algunos de ustedes también, en algún punto de su vida. Si hubiéramos muerto físicamente en aquel tiempo, antes de ser salvos, eso hubiera sido nuestro destino eterno. Amén. Muy bien. Ahora vamos al versículo 31 y ahora vamos a ver la continuación del versículo 21 que decía cuando lo oyeron los suyos. Estos son los suyos. Se llama la madre y los hermanos de Jesús. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a ver esto con más cuidado. A los católicos no les gustaría escuchar este mensaje, se los aseguro. Vienen después vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Les repito, como había una multitud tan grande alrededor de la casa de Pedro y de Andrés, allá en Capernaum, tuvieron que mandar a alguien, vete y dile a Jesús que estamos aquí afuera. Me imagino que la voz se fue corriendo. Dile, mira, dile, y se fue pasando la cadena de mensajes. Y la gente que estaba sentada alrededor, aquí sí, estos son los apóstoles, porque ocupaban el círculo íntimo de Jesús. Ya él les había dado esa preeminencia en el ministerio de Cristo. Son la gente íntima, el grupo íntimo de Jesús, los fundadores de la iglesia de Jesucristo. Y la gente que estaba alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Esto no es de ninguna manera peyorativa, ni era ningún insulto contra su madre y sus hermanos terrenales, de ninguna manera. Aquí lo que Cristo está haciendo es un contraste entre una relación humana, terrenal, y la nueva relación que él está estableciendo, espiritual y eterna, con sus apóstoles. Vean, mucho cuidado. Los católicos dicen que María es la cuarta persona de la coeternidad, que es coeterna y coeficiente en la salvación de las almas, tanto como Cristo, como el Espíritu Santo y como el Padre. Esto viene a echar por tierra esa doctrina. No hay ningún fundamento que ellos puedan utilizar bíblico para sostenerse en ese pensamiento. Porque vean lo que dice. Y mirando en el versículo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y él, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Todos nosotros, ustedes y yo, como creyentes en Cristo Jesús, para el perdón de nuestros pecados,
que hemos confiado en la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados, en el momento en que fuimos convertidos por Dios, Cristo vino a recibir nosotros. Fuimos hechos parte de Cristo. Eso es de una forma sobrenatural. El Espíritu Santo nos concedió esa fe salvadora en el momento que fuimos convertidos por Dios, que no tiene nada que ver con nuestro esfuerzo. Fuimos hechos parte de la familia de Dios. En ese sentido, así como la madre terrenal nos da vida al momento de nacer, igualmente el Espíritu Santo nos da vida espiritual, nos regenera espiritualmente. En ese sentido, Cristo viene a ser como una madre para nosotros. Por eso que Él dice, estos son mi madre y mis hermanos, porque hemos sido regenerados por la acción del Espíritu Santo, que nos ha dado vida espiritual. De muertos espirituales, hemos sido convertidos a vivos en el Espíritu de Dios. Esa relación entre madre terrenal con su hijo que le da la vida, la del Espíritu Santo con nosotros, que espiritualmente también nos da la vida. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y esa relación tiene valor eterno. La relación nuestra con nuestra madre terrenal no es eterna, pero mi relación con el Espíritu Santo sí lo es. Mi relación con los miembros del cuerpo de Cristo sí lo es. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Hermanos. Cuando nosotros pasamos a ser familia, parte de la familia de Cristo, en efecto estamos diciendo, el Dios de Jesucristo es mi Dios. El Padre de Cristo es mi Padre. Por eso que somos hermanos de Cristo. Por eso que nos convertimos en la familia de Cristo. Y por eso es que Él hace esa énfasis, ese contraste que hace Cristo entre su familia terrenal y la familia espiritual que están haciendo alrededor de Él, por medio de la fe. Él lo hace. ¿Y a quién Él le da más valor? A la familia espiritual. No hay forma de entender la doctrina de María que no sea de esta manera. María sí, una mujer muy especial, escogida por Dios para cumplir su propósito, digna ante los ojos de Dios, de mucha honra, pero igual de pecadora que nosotros y en necesidad de un Salvador, que Cristo Jesús. Y eso que no se nos puede olvidar. Lo mismo que necesitaba María, necesitamos nosotros. La presencia y la acción efectiva de Cristo para nuestra salvación. Y vean cómo termina. Y aquí ya estamos terminando. Versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En el monte de la transfiguración, ustedes se acuerdan que cuando se oye la voz que viene de la nube, dice, este es mi hijo amado, creed en él, confíen en él. Esa es la voluntad de Dios para con su hijo en nuestras vidas, que confiemos en Cristo como nuestro Salvador. Esa es la voluntad que tiene. Claro que Él también tiene la voluntad para nuestra vida de cumplir las ordenanzas de Dios en nuestra vida, que nos congreguemos como iglesia. Eso es parte de la voluntad. Pero todo comienza con el primer mandato. Creer, este es mi hijo amado, creer en Él. Ahí comienza mi vida de obediencia con Dios, en ese mandato que tiene Dios para nuestra vida. La obediencia no tiene que ser perfecta. La obediencia no puede ser perfecta. No en esta parte de la eternidad donde estamos nosotros. Por la presencia del pecado en nuestra vida, mi obediencia nunca va a ser perfecta, tampoco la suya. Pero siempre que no se nos olvide que hemos cumplido con la primera parte de ese mandato de Dios. Hemos creído, hemos confiado en Cristo, en su obra redentora en la cruz para nuestra salvación. Y eso nos coloca en el lugar correcto ante Dios. Y eso le despierta una sonrisa a Dios cuando nos mira. Amén. Padre amado, gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la muerte de Cristo Jesús para nuestro favor en la cruz. Gracias te doy, Señor, por estas maravillas que tú tienes para nosotros. Gracias porque tu voluntad es perfecta, Señor amado. Y porque tú nos capacitas cada día para seguirte obedeciendo y cumpliendo la labor que tú quieres que nosotros cumplamos. Gracias te damos por eso, Señor.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.